La última conferencia de hoy está enfocada en cómo nos ha llegado el texto hasta el día de hoy. Entonces, digamos que estas 3 conferencias constan de esta temática. Número 1, el poder ver cómo se formó la Biblia, qué intención está detrás de la formación de la Biblia. Está contando la historia de la salvación a través de este pueblo y cómo Jesús es la continuación de esta historia que ha cumplido estas esperanzas del pueblo de Israel, que Dios dio a Israel, pero que se trata de todos nosotros, de cómo a través de Jesús Dios ha abierto el camino a Él, a la reconciliación y el perdón, y podemos tener salvación y una nueva vida, y Dios un día traerá justicia completa, ¿no? Esta es la esperanza de la Biblia. Pero luego vimos el asunto del canon y la autoridad de este texto, la Biblia. ¿Por qué decimos que tiene autoridad en la iglesia? Y es la palabra de Dios y tiene autoridad para guiar mi vida. Pero ahora, ¿cómo nos ha llegado el texto hasta nuestros días? Por eso esta última conferencia trata del tema de la transmisión del texto bíblico, la transmisión textual, ¿ok? Muy bien. Pues vamos a ver primero algunos materiales con los que se utilizaron para formar la Biblia. Y es interesante ver estos materiales y luego hablamos de cómo se transmitió el texto hasta nosotros. Pero aquí en esta diapositiva, no se alcanza a apreciar muy bien, pero tenemos una tabla de arcilla que es parte de una serie de cartas. Se les llaman las cartas de Amarna, porque se hallaron en Amarna, en Egipto. Y son cartas de más o menos la época del faraón Akenatos. Y muy interesante, porque están en caldeo, ¿no? en acadio, y contienen referencias a varias naciones, incluyendo los Javirú, que muy probablemente son los hebreos, ¿no? Entonces, eso significa Javirú, extranjero, y luego eso se los atribuyó a los hebreos. Quizás viene de ahí la idea. La palabra hebreo, antes de ser una identidad étnica, era simplemente un extranjero, ¿no? Abraham es un Javirú, ¿ok? Entonces, pues es un documento de tiempos bíblicos que menciona al pueblo hebreo, y que este tipo de tablas, que más o menos son del periodo del 1500, 1300 antes de Cristo, es más o menos el periodo del Éxodo, un poquito, cercano a ese periodo. Y muy posiblemente varios de los documentos bíblicos se escribieron en esta clase de material, en estas tablas de arcilla, era muy común. Entonces, no sé, es fascinante encontrar objetos del mundo bíblico y con referencias bíblicas, ¿no? Y son muchas cartas que se encontraron con referencia a varias naciones, incluyendo los hititas. Los hititas eran un imperio que solo aparecía aparentemente en la Biblia mencionado, pero nuevos descubrimientos localizaron una ciudad hitita y bueno, es parte de la arqueología bíblica. Entonces, algunos materiales en el proceso de escritura era este tipo de tablas de arcilla, que se formaba la tabla y con algún instrumento se hacía la escritura y luego se ponían en un horno y esas tablas quedaban así, como cartas, se usaban para documentos oficiales o leyes, etc. Muy posiblemente partes de la historia bíblica estaban en tablas. También otro material que se utilizaba para escribir la Biblia era el papiro. Y aquí a ver si se ve un video. Bueno, ese es un video, es en Egipto y es una escena de cómo se recreaban los papiros, ¿no? Cómo se hace un papiro. Entonces, muy interesante, el material más común de escritura de manuscritos bíblicos es el papiro, es el más común en la antigüedad. ¿Y cómo se hacían? Pues de esa planta que se ve del lado derecho del video, esa es la planta del papiro, ¿okay? Y si ven, es una planta muy flexible, ¿no? Es bastante flexible. Y lo que hacían los egipcios era sacar todo el agua de esta rama, ¿okay? Miren cómo es flexible, ¿vieron? Es súper flexible. Y la dejaban en agua para sacar todo el azúcar, todo como el tipo almidón, y luego se ponían en horizontales y en verticales, y al secarse quedaban como la que está ahí a la derecha.
La mayoría de los materiales bíblicos que tenemos en existencia realmente están más en pergaminos. ¿Por qué? Porque el papiro es un material perecedero, ¿no? Se escribió una gran cantidad de escritos bíblicos en papiro, pero pues con el paso de los años se fueron perdiendo precisamente por lo frágil que es, ¿ok? Pero este era un material sumamente común en el proceso de la escritura, ¿no? Y a veces se hacían en forma de... Más adelante, cuando se hizo el códice, la forma de libro, pues el papiro fue muy útil precisamente por esa posición. Entonces, así es como queda al final, ¿no? Ahí atrás hay unos papiros dibujados, ¿no? Y bueno, ese es el papiro para que lo conozcan, ¿okay? Será interesante un día hacer un pergamino aquí, perdón, un papiro, ¿no? Aquí. Ok, entonces... no sé dónde lo dejé. Había otro video. A lo mejor lo tapé. Ok, bueno, creo que había otro video. No se preocupen, ahorita lo buscamos. Pero este es un pergamino y es diferente. Okay. Los pergaminos se hacían de pieles de animales y era muy costoso tener un pergamino. Entonces, la piel del animal se rasqueteaba, ¿no? Literal, se ponía en alguna sustancia que quitaba el pelaje del animal y luego con una herramienta se quitaba los pedazos de carne y se dejaban secar durante un buen tiempo y al final era un material muy duradero, flexible y quedaba casi como una hoja, y de ahí de piel de animal se hacían los pergaminos, ¿no? Una de las ciudades del mundo antiguo, la ciudad de Pérgamo, era muy famosa probablemente por el hacer pergaminos, ¿okay? Y en la Edad Media los pergaminos eran muy importantes. Una clase de pergamino, en especial la vitela, se hacía de carnero y se escribía, muchas veces se teñía de morado y de púrpura y se escribía con algún tinte que quedaba plateado o dorado, ¿no? Entonces, esta es una hoja de un manuscrito. Gracias. Es una hojita, es un pedazo de pergamino, ¿okay? Y es de un texto de una Biblia en la Edad Media. Y notamos, las Biblias en la Edad Media tienen toda una historia de dibujo y respeto y tradición muy bello, muy, muy bello. Y este es de las cartas de Pablo, ¿no? Entonces, es un mundo fascinante ver las Biblias de la Edad Media. Es un mundo fascinante. Y hay libros dedicados a este tema, al tema del arte y el estilo. La mayoría de los manuscritos que tenemos en los pergaminos de la Edad Media son manuscritos que se llaman unciales, quiere decir que se escribían con mayúsculas. Y es de la mayoría muchos de los manuscritos que tenemos. Entonces, bueno, se usaba tablas de arcilla, papiro era el elemento, el medio más común, pero también tenemos pergaminos que eran los más duraderos. De hecho, en las cuevas de Qumran sobrevivieron muchos de estos manuscritos, ¿no? Debido al clima de las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran fueron uno de los sitios que recién se descubrieron una gran cantidad de manuscritos. Quizás el grupo de los esenios, una clase de judíos que vivían como monjes, preservaron muchos rollos de la escritura, el rollo de Jeremías en su versión corta y larga, el rollo completo de Isaías. Muchos de los escritos bíblicos del Antiguo Testamento son gracias a los rollos del Mar Muerto. Entonces ahí tenemos el pergamino, y eso es como el material más duradero que hay del mundo antiguo. Okay. Entonces, bueno, un poquito nada más para que vieran qué se usaba para escribir, qué clase de materiales, porque creo que va a ser interesante ver ahora cómo nos llegó la Biblia hasta el día de hoy, requirió de un gran esfuerzo y dedicación y sacrificio, y que muchas veces no valoramos eso, y nos acercamos a la Biblia con preguntas respecto a las traducciones de la Biblia, y no sabemos que era toda una historia de un grupo de personas que dedicaron sus vidas enteras
a poder transmitir el texto y que lidiaron con toda la complejidad de a poder hacer una traducción fiel hasta nuestros días. Y creo que eso nos hace valorar nuestra traducción, la traducción que tenemos en nuestras manos. ¿Okay? Entonces, muy bien, la ciencia que el día de hoy estudia los manuscritos antiguos y los compara y trata de poder llegar a la forma original del texto se llama la crítica textual. Verás, no tenemos lo que se llaman los autógrafos, es decir, no tenemos los escritos originales de los apóstoles. La razón es porque pues, el papiro es un material sumamente perecedero y eso se fue perdiendo con el tiempo. Pero no solo no tenemos los manuscritos originales de los apóstoles, no tenemos ningún manuscrito original del mundo antiguo. Y eso es así, ¿okay? Es parte de lo que hace la crítica textual. Lo que hace la crítica textual es estudiar los manuscritos que sobrevivieron, las copias de los originales, compararlas entre ellas y comparar el intervalo de tiempo entre ellas para tratar de llegar a la redacción original, ¿no? Eso es lo que hace la crítica textual, ¿ok? Entonces, es el estudio de las copias de cualquier documento cuyos originales, autógrafos, son desconocidos o no existentes, con el propósito primario, eso es lo que hace, determinar la redacción original. Okay. Y las dos formas en las que trabaja la crítica textual es una pregunta: ¿cuántos manuscritos tenemos que han sobrevivido? El número de manuscritos. Y número dos, ¿cuál es el intervalo de tiempo que pasó entre el original y el primer manuscrito y los que siguen? ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es algo que se ha hecho cientos de veces cuando se trata del tema de la traducción de la Biblia y la transmisión del texto bíblico hasta nuestros días. Vamos a comparar algunos documentos del mundo antiguo con la Biblia y para ver que en estas dos preguntas que hace la crítica textual, ¿cuántos manuscritos y cuál fue el intervalo del tiempo? No hay simplemente paralelo con la Biblia y cualquier otro documento antiguo. ¿Okay? Entonces, aquí hay algunos. Tenemos en la columna verde, uno de los libros del mundo antiguo es del escritor Livio. Él más o menos es del 59 a.C. al 17, al año 17 después de Cristo. Ahora, los manuscritos más tempranos, quiere decir los más cercanos al original, están fechados en 300 años después del original. Y tan solo tenemos 30 copias. Solo tenemos 30 copias. No significa que esas 30 copias están en buen estado. Algunas están en mejor estado que otras. Y a veces de esas 30 copias, solo 2 son la base y las demás se utilizan para complementar. ¿Okay? Solo 30 copias. 300 años pasaron para tener la primera. Tenemos un sobreviviente, un manuscrito, 300 años después del original. Luego tenemos al famoso escritor Tácito. Tácito, sus manuscritos más cercanos al original son del siglo IX. Muchísimos años. Y después de 800 años solo tenemos sobrevivientes 3 copias. Ahora, Tácito es uno de los grandes historiadores reconocidos. Prácticamente nadie pone en tela de juicio, o por lo menos con la misma clase de escepticismo se acerca a los escritos de Tácito que a la Biblia, ¿ok? Y solo tenemos 3 copias. Y quizás de esas 3 copias, una es la más completa, ¿ok? Luego tenemos a otro historiador, Suetonio. Y Suetonio, sus manuscritos están fechados alrededor del más cercano al original, siglo IX, y solo tenemos como 200 copias. Y así podríamos poner muchos ejemplos. De Flavio Josefo tenemos unas 500 copias. De la Ilíada tenemos unas 600 o más. Y así podríamos hablar. Hay algunos que tienen 1200 copias. Algunos tienen 3 copias. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿okay? Solo el Nuevo Testamento, en la columna naranja, en griego tenemos más o menos unos 5750 copias.
Es muchísimo. ¿Okay? Unas 5.750 copias. Nada más en griego. Tenemos unas 10.000 en latín. Y en otros idiomas como el copto, que es una versión tardía del egipcio y combinada con el griego. El siriaco, que es una variación del arameo. Entre esas tenemos 10.000 copias. Así que alrededor, en conjunto, tenemos unas 25.800 copias del Nuevo Testamento. O sea, si se trata de abundancia de manuscritos, no es un problema para el Nuevo Testamento. No es ningún problema. Hay una cantidad impresionante de manuscritos. ¿Qué onda con el intervalo de tiempo? Ok. Solo vamos a poner dos ejemplos aquí y uno está puesto en la pantalla. Tenemos muchos papiros que están fechados entre el 200, el 150. Tenemos algunos códices, es decir, ya formas de libro como el Códice del Vaticano, y etcétera, que están fechados entre el 300 y el 400, ¿no? Algunos creen que el primer Nuevo Testamento completo en griego es como del año 200, ¿ok? Pero tenemos fragmentos del Nuevo Testamento mucho más antiguos. Por ejemplo, el papiro P52 se le dice así por la forma en la que se encontró y cómo se estudió. Este es el P52 y este es un fragmento de Juan 18. Es un pedacito. Se encontró en la biblioteca John Rylands y cuando se encontró este pedacito se envió a 3 papirólogos expertos en la época y los 3 de forma independiente dijeron: papiro no puede ser puesto en una fecha posterior al año 110 después de Cristo. Ahora, si el Evangelio de Juan fue escrito en el año 90 y este no puede ser más del 110, 120 a lo mucho. Este es probablemente el pedazo de una de las primeras copias del Evangelio de Juan que circulaban en el mundo antiguo. Entonces tenemos un fragmento que está a 20 años del original, 30 años del original y quizás 60 años de la historia de Jesús. ¿Sí me explico? O sea, si se trata de intervalo de tiempo, tenemos muchos fragmentos. Por ejemplo, también el P45, que es parte de los papiros Chester Beatty, que ya tiene varias cartas de Pablo, está fechado más o menos en el 175. Entonces es un buen tiempo en comparación a muchos documentos del mundo antiguo. ¿Okay? Entonces muchos de estos fragmentos, pedazos, algunos libros completos ya están fechados entre el 150, el 200, 250. Y aparte tenemos como 24,000 manuscritos en distintos idiomas. ¿Okay? La evidencia textual, es decir, todos estos manuscritos que han sido la transmisión del texto a través del tiempo, es súper abundante. Ningún libro de la Biblia, del mundo antiguo, tiene el testimonio textual que tiene la Biblia. ¿Okay? Es simplemente impresionante. ¿Okay? Y eso simplemente habla de cómo la iglesia valoraba este texto y transmitía este texto y se copiaba y se circulaba por todo el mundo, contando en cuenta que cientos de copias se quemaron por causa de la persecución. Que sobrevivan tantos, simplemente no hay comparación, no tiene comparación. Esta imagen, esta foto, este es Solomon Sheker, y él, muy interesante, en el Cairo, en una sinagoga en el Cairo, si mal no recuerdo, en el Cairo, se remodeló la sinagoga y había como un hueco de espacio que pues, nadie tocó. Ahí estaba la sinagoga, tenía muchos años, y cuando lo derribaron se dieron cuenta que había un espacio que llevaban como cientos de años sin que nadie entrara a ese espacio, y salieron cientos de manuscritos, todos esos que ven ahí. Solomon Sheker dedicó toda su carrera a acomodar todos esos fragmentos y papiros del Antiguo Testamento. O sea, impresionante, impresionante. Y así,
frecuentemente se encuentran cachos y pedazos en todo Egipto y toda la zona de Palestina está llena de artefactos bíblicos. Se encuentran un chorro de cosas. ¿Se acuerdan de Jeremías, que escribió a través de un escriba llamado Baruch? Algunos de estos artefactos a veces están en disputa porque pues a veces se decide si es original o no, o es una copia y etcétera. Pero se han encontrado 2 anillos, uno de Baruch, hijo de Nerías, y otro del otro escriba de Jeremías. Y el anillo que se encontró de Baruch, el anillo de sellar, tiene parte de su huella dactilar de Baruch, ¿no? Y así hay cientos de artefactos bíblicos que constantemente se excavan, monedas y etcétera. ¿Okay? Entonces, otra vez, como dice el pastor Tim Mackie, no hay un grupo de 4 monjes vestidos de blanco que quieren conquistar al mundo a través de la Biblia. No existe esta historia. ¿Okay? Todo esto está abierto al público. Hay museos donde hay estos pergaminos. El Vaticano no está escondiendo ningún secreto acerca de la Biblia, créeme. Se han investigado todas estas cosas y es muy poco probable que encontremos más manuscritos porque tenemos prácticamente los más antiguos, los más viejitos. ¿Okay? Muy bien. Pero tenemos tantos manuscritos, esto suscita el problema de la crítica textual. ¿Todos estos manuscritos están de acuerdo entre sí? La respuesta es sí y no. Sí están de acuerdo en la esencia del mensaje, pero no en el contexto de lo que llamamos variantes textuales. No hay un solo manuscrito que sea igual. Todos los manuscritos tienen de 10 o más variantes en cada una de sus páginas. ¿Okay? ¿Y qué es una variante textual, Alex? ¿Okay? Bueno, eso es una variante textual. Es cualquier diferencia que hay entre la redacción del texto, entre un manuscrito y otro. Entonces, si tú tienes un manuscrito del año 100 y uno del año 200, las diferencias ortográficas son variantes. ¿Okay? Entonces, no hay un solo manuscrito que esté de acuerdo, en todos hay una ligera variante de distintos tipos. ¿Okay? Pero todas están de acuerdo en la esencia del mensaje. ¿Okay? Entonces, de pronto es muy engañoso cuando te dicen, ¿sabías que ningún manuscrito de la Biblia está de acuerdo con otro? Pues sí, evidentemente, hay diferencias, pero lo que no te van a decir es que están de acuerdo en el mensaje que relatan. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito. ¿Cómo nos ha llegado el texto hasta el día de hoy? ¿Cuáles podrían ser diferencias de redacción? Es decir, ¿cuáles podrían ser variantes? Recuerda, una variante es cuando comparas un manuscrito con otro y hay diferencias en la redacción. ¿Qué podrían considerarse variantes? Pues número 1, diferentes orden de palabras, ¿no? Cuando, como si un manuscrito dice Ana lava, mejor dicho, Ana alaba, ¿no? Y en el siguiente manuscrito dice alaba Ana. Es una variante, es un diferente orden de palabras. Pero aprovechando el ejemplo, ¿eso cambiaría el significado? ¿Decir Ana alaba o alaba Ana? No, ¿verdad? Okay, diferente orden. Otro podría ser diferencias ortográficas, variaciones en acentos y en ciertas palabras que tengan variaciones ortográficas. Entonces, las variantes pueden ser que un texto omita algo que en otro manuscrito sí aparece, que haya una adición, que haya una transposición, que haya una sustitución. Son variantes. Y no se preocupen, no voy a meterme en cosas técnicas, tranquilos, no pasa nada. Pero esas son las variantes, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las variantes, que por cierto, ¿recuerdas que hablé del papiro P45? ¿Es ese? Es un pedazo de las cartas de Pablo, ¿ok? Muy bien. Entonces, las variantes del Nuevo Testamento. Tenemos alrededor de 500,000 variantes, 800,000 variantes del Nuevo Testamento. Ahora, ponte a pensar esto conmigo. Dice
el doctor Daniel Wallace. Es experto en crítica bíblica y es cristiano aparte. Tener 24,000 manuscritos y que solo haya 800,000 variantes, esto no habla mal del Nuevo Testamento. Debería haber millones de variantes y solo tenemos 800,000 entre 24,000 manuscritos en muchos idiomas distintos. Y ningún manuscrito es igual al otro. ¿Okay? Ninguna copia es igual a la otra. ¿Okay? Entonces, una buena pregunta sería, oye, ok Alex, hay variantes y todo, pero ¿cambian de alguna manera el significado de la Biblia? ¿Será que a través del tiempo un grupo de escribas, yo añado, perversos y malvados, trataron de manipular la Biblia y le quitaron cosas que no quieren que sepamos y nos llegó una versión llena de prejuicios? La respuesta es no. No pasó eso. Verás, la tendencia de los escribas no era omitir, sino añadir. Los escribas, casi prácticamente todo lo que sucede en los manuscritos es que entre más pasa el tiempo con los manuscritos, más añadiduras tienen. No al revés. No le quitan, le añaden. ¿Por qué le añaden? Hay diversas razones de por qué le añadieron. A veces le añadían porque una palabra en el griego no hace sentido en otro idioma. Y al traducirla se requería utilizar de un par de palabras más para explicar qué significa esto. Esa es una de las razones por las que se añadía. ¿Okay? Entonces, ahorita les voy a poner unos ejemplos de variantes y vamos a llegar a un punto. Okay, entonces, 75% de estas 800,000 variantes son de naturaleza ortográfica. El griego es muy diferente a nuestro idioma. El griego se puede decir una frase, dice el doctor Daniel Wallace, se puede decir de 200 maneras distintas sin cambiar el significado. Ahora añade esto. Si una copia cambia de otra, si una copia hay un cambio en la ortografía y luego ese manuscrito con ese cambio se copió unas 8,000 veces, vas a tener que contar todas esas variantes por todas esas 8,000 veces que se copió ese manuscrito con una diferencia ortográfica. ¿Okay? Entonces el 75% de estas variantes son sin problema. Son nada más de naturaleza ortográfica. Orden de palabras, algún acento, etcétera, etcétera. Evidentemente los acentos no son los mismos acentos que como tenemos en el español, pero algún énfasis en alguna palabra o alguna palabra de más que cambiaba alguna palabra, etcétera. ¿Okay? El 24% de estas variantes cambian en algún grado el significado del texto. Ahora les voy a poner ejemplos de a qué nos referimos con cambiar en algún grado el significado del texto. No de manera que cambie el mensaje, pero cambia de alguna manera la redacción. Okay, ahora vamos a ejemplos de esto. De estos tenemos como 24% en la Biblia. Y las más significativas, las que son más ruidosas, son el 1%. Y realmente son alrededor de 3 o 4 pasajes en el Nuevo Testamento sumamente identificables y que no está oculto. Prácticamente todas las Biblias tienen un señalamiento en el que te dicen: esta porción no está en los mejores y más antiguos manuscritos, o se encuentra en itálicas. Es decir, esto no está escondido, nadie está tratando de ocultar absolutamente nada de esto. Esto está en la historia, de esto hablan todos los críticos textuales que son cristianos, y esto se sabe. Y de todo el Nuevo Testamento solo tenemos 3 o 4 pasajes que son muy impactantes, pero quiero decir algo importante. Ninguno cambia de forma esencial alguna doctrina o el mensaje del Nuevo Testamento. Ninguno de estos pasajes que pertenecen al 1%. Okay. Entonces, la mayoría de variantes de naturaleza ortográfica. 24% en algún grado cambian la redacción. El 1% sí tiene un fuerte impacto, pero jamás altera de alguna manera alguna doctrina vital o la historia vital del texto bíblico. Okay. Entonces, ejemplos. Marcos 9:29 dice, he puesto en cursivas, espero se aprecie, lo que sería la adición. ¿Okay? Recuerda, los escribas no omitían, su tendencia era
a añadir para tratar de explicar. ¿Ok? Entonces, Marcos 9:29 es la parte donde Jesús baja del monte de la transfiguración, se junta un montón de gente alrededor de un papá que su hijo está pasando por una opresión espiritual y los discípulos no pueden ayudarlo. Y entonces Jesús sana al muchacho y luego los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio? Jesús dice: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Ok. ¿Dónde está la añadidura? La palabra ayuno. Entonces, cambia de alguna manera la redacción, pero es insignificante. ¿Me explico? Por lo menos no creo que haya alguna iglesia, quizás habrá alguna por ahí, ¿no? Pero no creo que haya ninguna iglesia que en su confesión de fe doctrinal diga: nosotros creemos que es una doctrina de vital importancia, que el exorcismo debe practicarse con ayuno y oración. ¿Sí me explico? Probablemente Jesús habló del ayuno, esto era algo importante para algunos escribas y dijeron: hey, ayuno y oración, ¿me explico? Pero no altera el significado, no hay ningún plan macabro para que estos monjes vestidos de blanco quieren controlarte a través de mandarte ayunar para... ¿Sí me explico? Ok, simplemente es que Jesús no dijo que era necesario ayunar como un requisito para echar fuera demonios. Ok, es todo. ¿Es malo ayunar? ¿La Biblia habla de ayunar en otros pasajes? Y así es, el 24% de estas variantes que te digo son de este tipo. Tenemos otro ejemplo. 1 Timoteo 3:16. Primera parte de ese texto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo escribe a Timoteo acerca del corazón de la doctrina en la iglesia. Dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde está digamos el cambio? En la palabra Dios. Los manuscritos más antiguos dicen: Él fue manifestado en carne. Okay. Entonces, algunos dicen: mira, aquí están los escribas que están tratando de inventar que Jesús es Dios y aquí está su prejuicio teológico. Esto es culpa de Constantino. Le pusieron Dios en lugar de Él. Okay. Pregunta a meditar: ¿la divinidad de Jesús depende absoluta y únicamente en este texto? O sea, nunca en ninguna otra parte de la Biblia y en el mensaje general de los evangelios y las cartas de Pablo se presenta a Jesús como Dios. ¿Depende únicamente de este texto? No. Y aparte, si uno lee el contexto, evidentemente está hablando de Jesús y evidentemente Pablo cree que Jesús es Dios y se hizo carne. Entonces sí, le pareció al escriba correcto poner Dios, porque eso es lo que creen los cristianos, que Jesús es Dios. Pero no por una razón obscura para tratar de controlar al mundo diciendo que Jesús es Dios. ¿Okay? Otro ejemplo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí la variante es un poquito más larga, ¿verdad? Dice, ¿cuál sería la añadidura? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay. ¿Qué podríamos decir? Pues simplemente que Pablo no dijo que los que no tienen condenación son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la idea de carne y espíritu aparece, este es un pasaje en Romanos 8, y la idea de carne y espíritu sí aparece en el pasaje de Romanos 8. ¿Okay? Sí existe en Romanos 8 la idea de que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Y los que están en la carne, Pablo dice, son enemigos de Dios, está enemistada con Dios la carne. Entonces tampoco está fuera de el contexto bíblico. ¿Okay? Probablemente el escriba dijo: carne y espíritu. Pero altera el texto, altera Romanos 8, es grave, de alguna manera es como, se ha pervertido el mensaje cristiano. ¿Sí me explico? Es como, de hecho, en el mismo pasaje habla de carne y espíritu y de esta batalla, y simplemente no es significativa, ¿no? Y no está oculto, nadie está tratando de ocultar estas cosas. Prácticamente todas las Biblias, la mayoría de ellas traen anotaciones al respecto de esto. No todas, pero algunas lo hacen, ¿no? Por último, Mateo 16,
Mateo 6:13. Es la oración que llamamos el Padre Nuestro, o la oración del Señor. Y la parte final dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuál es la añadidura? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Okay. ¿Qué pasó ahí? Muy probablemente un monje que lleva años memorizando el Padre Nuestro en su iglesia y que ha oído la oración del Padre Nuestro, incluyendo, porque tuyo es el poder, la gloria, ¿no? Y el reino por los siglos de los siglos. Y en algún momento le tocó a este monje hacer una traducción o un copiado y leyó Mateo y dice, algo está mal aquí. Esto no es como lo memoricé. Probablemente alguien lo omitió y lo puso. Ahora, ¿es del Señor es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos? Sí, y hay un problema si no aparece en la oración del Padre Nuestro. ¿Sí me explico? No hay ningún problema. No existe ningún problema. ¿Recuerdan que les hablé de una versión corta y larga de Jeremías? Algunos pasajes de Jeremías también contienen añadiduras así. ¿Y sabes qué son? Partes de los salmos. Muy probablemente la comunidad que cuidó del libro de Jeremías, en la transmisión de ese texto, algunos lo leían y les recordaba algo. Esto es como este salmo. Y lo ponían como una nota. Y el siguiente copista no se fijó bien y lo puso en el texto. Pero esas líneas son alabanzas a Dios y parte de los salmos. No es ningún proyecto obscuro por conquistar al mundo y ocultar la verdad. Sí me explico. Hago mucho énfasis en esto, perdón. No estoy tratando de hacer ridículo o algo así. Simplemente animarte a no te creas todo lo que te dicen. ¿Okay? O sea, ten confianza. Esto no está oculto. O sea, puedes estudiar estas cosas, las puedes revisar en internet. Nadie está tratando de ocultar absolutamente nada. Y creo que es parte de todo este proceso de crítica textual. También creo que es lo que Dios ha dado a la iglesia como una manera en la que podemos estudiar y revisar estas cosas. ¿Okay? Muy bien. Okay. Pues vamos a concluir el día de hoy. Quisiera sacar unas conclusiones y leerles un extracto de una amonestación de Casiodoro de Reina, quien ayudó junto con otros compañeros más a la formación de la Biblia al castellano, ¿no? Esa Biblia al castellano la conocemos como la Biblia del oso. ¿Okay? Y bueno, ahora les leo este extracto. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta conferencia? Simplemente que tú y yo podamos darnos cuenta que Dios ha sido bueno, que Dios se ha revelado, que Dios ha hablado a través de la historia. Y sabes, la mayor pregunta que tenían el pueblo judío y la mayor inquietud de los cristianos no era si Dios existe. No era su pregunta. La Biblia asume la existencia de Dios. Pero lo que sí era una pregunta importante es, ¿Dios ha hablado? ¿Dios se ha comunicado? Y lo que afirma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es sí. Dios ha hablado, ha revelado su voluntad y ha revelado su plan de salvación para la historia. Y ese plan tiene su clímax en Cristo. Él es el que ha traído el cumplimiento de esta esperanza en la que Dios quiere salvar y rescatar y hacer nuevas todas las cosas. Él lo ha hecho por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es la historia que narra la Biblia. Entonces, la Biblia no es un libro de reglas morales, no es un libro que simplemente es un código de ética de cómo ser una mejor persona. No es el propósito de la Biblia. Si bien aprendemos sabiduría y aprendemos cómo vivir agradando a Dios, su principal propósito no es darnos reglas, es contarnos la historia de quiénes somos nosotros y por qué el mundo está bajo esta historia de sufrimiento y dolor y pecado y muerte, y qué tiene que ver Israel en todo esto, y qué es lo que Dios está haciendo y cuál es su propósito, y por qué Jesús es tan importante. Y como tú y yo
Pablo le dijo a Timoteo: haces bien en estar pegado a las Escrituras, porque a través de ellas has conocido la historia de la salvación. Ellas te hacen sabio para la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Porque la Biblia es, Pablo dijo, la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos y redarguirnos y corregirnos e instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Formar personas con una nueva forma de ver la vida, a través de sus ojos, a través del reino de Dios. Transformar nuestras vidas y nuestro corazón. Completamente divina, completamente humana. Y es un regalo. Cuando termina Malaquías diciendo, la última parte es esta nota editorial que dice: pongan atención a lo que dijo mi siervo Moisés y pongan atención a Elías, es decir, los profetas. Es la manera del Antiguo Testamento de decir: las Escrituras son un regalo de parte de Dios. Nos han sido dadas para orar al respecto de ellas, para meditar en ellas, para ser transformados mientras meditamos en ellas, y Dios nos guía y nos da dirección en la vida por medio de ellas. Y ese era el propósito de esta conferencia, simplemente animarles y que conociéramos juntos un poquito de cómo se formó la Biblia, ¿no? Y sobre todo ver la mano y la bondad de Dios en regalarnos su palabra y revelarse en nuestra vida. Y bueno, y de paso que sepas que no hay monjes vestidos de blanco que tratan de conquistar al mundo a través de la Biblia. ¿Okay? Y lo más bello es que la Biblia nos ha llegado a nuestro idioma. Tenemos la capacidad de leerla en tantas versiones. No solo en español, podemos leerla en español Reina Valera, ¿no? con los vosotros y los sois, ¿no? Un idioma más elegante y rebuscado. Pero podemos leerlo en la versión NTV y sentir ese impacto de un lenguaje fresco. Tenemos tantas versiones. Simplemente apreciar nuestras Biblias, pasar más tiempo leyéndolas. Hubo un momento en donde se prohibió la traducción de la Biblia porque se pensaba que si se traducía se provocarían muchas herejías. Y entonces Casiodoro de Reina escribió una amonestación al respecto. Un buen amigo mío, Felipe Rubio, él sirve aquí en la iglesia, me ayudó con este extracto. Dice, déjenme leérselas, dice: la palabra de Dios contenida en los santos libros es el verdadero y legítimo instrumento, así que por eso Dios lo ha comunicado al mundo, para que por medio de él Dios sea conocido y honrado de todos, y que por esta vía encuentren la gracia. Y esto es algo universal, sin hacer excepción de doctos e indoctos, una lengua ni otra. Notas lo que está diciendo. No es para eruditos solamente, es para todos. Y por lo tanto, es para todas las lenguas. Por esto es necesario que permitan que la Biblia sea traducida. Y es que no se puede prohibir la Divina Escritura en lengua vulgar sin injuriar a Dios y sin hacer daño a la salvación de los hombres. La prohibición es pura obra de Satanás y de los que él tiene a su mando. Provocan una gran vergüenza a la misma palabra de Dios, es decir, que los misterios que contiene no se deban decir a la gente común. Es lo que se pensaba. No, esto no lo debe escuchar la gente común. Como pretexto alegan que las supersticiones e idolatrías con que el diablo ha engañado al mundo se debe a la falta de reverencia de la gente ignorante a las Escrituras. Pero dice Casiodoro de Reina: pero contrariamente, los misterios de la verdadera fe quieren ser vistos y entendidos de todos, ya que para tener esta fe antes deben conocerse estos misterios. Consideren también, provocan un daño al decir que traducir las Escrituras es una fuente de error, porque la luz y la verdad, si es que confiesan que la palabra de Dios lo es, a nadie puede engañar ni entenebrecer. Y si alguna vez parece que lo hace, como no negamos que lo haga y que muchas veces proviene de alguna otra parte y no del objetivo y naturaleza de las Escrituras, que es quitar las tinieblas, descubrir el error y deshacer el engaño. Es decir, no traduzcas la Biblia porque la gente la va a interpretar como quiere y va a haber muchas herejías. Y lo que dice Casiodoro de Reina, eso no es culpa de la Biblia.
La Biblia, de hecho, lo que hace es disipar las tinieblas y corregir el error. Y si alguien las malinterpreta, es de otra fuente, no de la traducción de la Biblia. Dice, ya por el profeta Isaías dice claramente que con su profecía se cegaban los ojos del pueblo, agravaban sus oídos y embotaban su corazón para que no vean ni oigan la palabra de Dios y se conviertan y reciban salvación. Lo mismo dice el apóstol de la predicación del Evangelio, que para unos es olor a vida y a otros olor de muerte. Por eso entonces, lo prudente sería quitar el Evangelio del mundo. Estaríamos quitando a los hombres el único medio de salvación, solo para impedir que los que se pierden se hagan aún peores y ya que estaban señalados para perdición. Es una cosa perversa que por evitar el inconveniente de los errores de algunos, se prive a todo el mundo con que podrían salir de la ignorancia. Es decir, no traducirla porque algunos cuantos la van a interpretarla a su manera es un error, porque privas a todos de la luz de la verdad. Dice que podrían salir de la ignorancia, de la herejía, de la idolatría, del pecado y de la corrupción con la que nacimos y fuimos educados y que estamos inclinados por nuestra corrupta naturaleza. Está claro que no hay ningún hombre de sano juicio que pueda decir que, siendo la palabra de Dios un bien tan excelente y tan necesario a todos, y que dado a Dios para común uso de todos, se debe prohibir completamente, ni en parte por el abuso que las malas intenciones pueden tener de él. Ahora, estos hombres fueron perseguidos para que tuviéramos la Biblia traducida en nuestros idiomas. Es una bendición. La Biblia ha transformado culturas. Hay muchas culturas que sus idiomas se formaron a través de haber llegado la Biblia y haber llegado un medio escrito y la traducción a esos idiomas. Por ejemplo, el alemán moderno surge cuando Martín Lutero hace de todos los dialectos un solo alemán que pudiera unificar a todos y pudieran a través de la Biblia ser leída y entendida. ¿Okay? Entonces, realmente la Biblia ha traído esto. Y si algunos la han enseñado mal o malinterpretado mal, eso no es culpa de la verdad y de la Biblia. ¿Okay? Así que el trabajo de los escribas, no hay tal cosa como un grupo de escribas corruptos y sedientos de poder que ocultaron alguna verdad. En uno de los manuscritos que yo les mostré como los de la Edad Media, descubrieron uno de estos, donde uno de los del copista escribió al final, puso su nota final, al final del manuscrito: la mano que copió esta escritura un día se pudrirá, pero la mano que nos dio esta escritura vive para siempre.